Adelante. Diego, empezamos contigo. Listo. Voy a compartir entonces la presentación en PowerPoint. Vale. O sea, tenemos 5 puntos y los presentamos por puntos de acuerdo a las orientaciones dadas por nuestra apreciada tutora. Entonces, empezamos con Diego. Listo, permítanme un segundo porque no me está dejando ver. Ya. ¿Me informan, por favor, cuando la vean? Sí, ya la estamos viendo. Ya se ve adelante. Buenas tardes, compañeros, tutor y jurado. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes la presentación del día de hoy. El grupo está conformado por quien les habla, Diego Fernando Caro. Está conformado por Juanita Alejandra Carvajal, por Juan Fernando Castillo, por Lida Joana Ruiz y Marta Patricia García. El primer punto de nuestra presentación se llama Análisis de los emergentes psicosociales en relación al relato de Carlos Arturo del libro Voces, Relatos de Violencia y Esperanza en Colombia, del Banco Mundial del año 2009. Hay que señalar que Carlos Arturo nació en Colón, Génova, Nariño, vivía en la vereda El Guayabo. Un día, como cualquier otro, decidió salir a jugar fútbol con su mejor amigo. Estando en la casa de este, escuchó sonar el estallido de una bomba y en ese momento cambió su vida, ya que su amigo murió y él quedó con afectaciones físicas y emocionales bastante graves. Los emergentes psicosociales como tal presentados en el relato de Carlos Arturo son los siguientes. Primero tenemos que señalar que estos emergentes se plantearon de acuerdo a lo señalado por Fabris 2011, quien plantea que los emergentes psicosociales son hechos y procesos que, teniendo lugar en el escenario de la vida cotidiana, permiten ubicar y comprender la subjetividad como una dimensión específica del proceso sociohistórico. ¿Qué quiere decir esto? Los emergentes psicosociales son situaciones que le cambian el rumbo de la vida a una persona, son eventos que marcan un souvenir acerca del proyecto de vida de la misma y cómo ésta se ve alterada por una situación u otra. La identificación de los emergentes psicosociales del relato de Carlos Arturo por parte del grupo fueron los siguientes. Aunque hay muchos más, destacamos los siguientes. Resiliencia, que es la lucha por la supervivencia de la especie humana, que ha debido generar mecanismos de adaptación a circunstancias difíciles que conllevan tanto cosas positivas como negativas. En el caso de Carlos Arturo, la resiliencia es la capacidad de recomponer su vida a partir de las huellas que dejó este hecho traumático, el evento traumático del cual fue víctima, y cómo sobreponerse a él. El segundo emergente psicosocial fue como tal el evento traumático, que es aquel hecho que genera el estrés total y que abruma a la persona y que genera los cambios repentinos y genera traumas a nivel físico y emocional. El tercer emergente psicosocial es la falta de apoyo gubernamental, que se evidencia claramente en el relato, en el cual se puede demostrar que hay una falta de apoyo por el gobierno, quien no tiene políticas claras en el manejo de las víctimas y que ha afectado el proceso de recuperación de Carlos Arturo y asimismo su proceso de adaptación a la sociedad. Como cuarto punto tenemos la ruptura del proyecto de vida como un emergente psicosocial bastante serio que se presenta en la vida de casi todas las víctimas, ya que el devenir de la vida de esta persona cambia totalmente a partir del evento y tiene que reorientar su vida a partir de los daños físicos y emocionales de los cuales fue víctima, pero que en este caso termina convirtiéndose en una fortaleza en algún momento, ya que el cambio del proyecto de vida los lleva a pensar en nuevos rumbos y en nuevas posibilidades, como es estudiar medicina o derecho para poder ayudar a otras personas. Y el último emergente psicosocial que tenemos en cuenta
es básicamente la afectación física y psicológica permanente, ya que al sufrir graves heridas, Carlos Arturo pues precisamente tiene que tener un proceso de recuperación muy largo que lo afecta física y emocionalmente. Y estos son nuestros emergentes psicosociales. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes. Bueno, pues yo me voy a explicar un poco sobre la formulación de las preguntas con respecto al caso de Carlos Arturo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la pregunta estratégica. Bueno, pues primero que todas las preguntas estratégicas son muy importantes ya que buscan de una u otra forma investigar en las personas y pues tratar de lograr un cambio importante en la vida de ellas. La pregunta que nosotros escogimos como grupo fue, ¿cree usted que con la experiencia adquirida por causa de lo que le sucedió podría generar estrategias que ayudaran los procesos de apoyo a personas que enfrentan las mismas circunstancias y de ser así como sería? Esta pregunta es muy importante porque en medio del relato Carlos Arturo nos indica que él esperaba como otra clase de ayuda, que de pronto el gobierno les ayudara de otra forma, pero que él se dio cuenta que en verdad las víctimas están totalmente invisibles en medio de esta sociedad. En medio de todo este proceso de duelo que él vivió a causa pues de su amigo en la parte familiar e individual, él dice que él trató, que él quiere aún así tratar de ayudar a otras personas, porque igual pues hay personas que se afectaron muchísimo más que él, pues que pueden que no tengan dos manos o dos pies o algo así, entonces que él está mal, pero que tiene todavía la posibilidad de ayudar a las demás personas. Con respecto a la pregunta reflexiva, estas preguntas tratan de conocer lo que realmente piensan las personas, pues como en este momento como de conflicto, y nosotros tomamos como la pregunta, si por algún motivo tuviera la oportunidad de encontrarse con algunos actores armados del conflicto, ¿cómo considera que sería su reacción? Cuando nosotros miramos de una u otra forma el relato de Carlos Arturo, él siente mucho dolor por su pérdida, pero él no se muestra como una persona como con rencor o algo así, sino más bien con cierta rabia porque no tiene el apoyo que él necesita o que cree que es importante para poder salir de esa problemática. Pero igual él aún así trata pues de ayudar a la comunidad que tiene pues a su alrededor, su familia, sus amigos y pues las demás personas que vienen con este conflicto. Y en tercer lugar encontramos las preguntas circulares, que son las que tratan de construir como una nueva creencia y pues de esta forma trata de cambiar de una u otra forma la conducta que tiene pues Carlos Arturo en esta problemática. La pregunta fue, ¿cómo considera que su situación ha afectado las dinámicas de su entorno familiar, teniendo en cuenta el acompañamiento que ha tenido que brindarle? Carlos Arturo cuenta que fue un proceso muy difícil porque igual él viene del campo, donde el trabajo es realmente difícil, donde los trabajos son muy pesados, donde él le ayudaba a sus padres, pero que con esta situación ha sido como imposible. Se tuvo que mudar de nuevo acá a Bogotá y él tratado de buscar como muchas ayudas. Consiguió en cierta medida, pero igual no es lo suficiente. Entonces él también trata como de apersonarse del dolor que siente también la familia, no solo por él, sino también por la pérdida pues de su amigo. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces en la diapositiva número 6 tenemos cómo está. Sigue con la siguiente diapositiva. Es Juan, ¿no? ¿Quién la está compartiendo? ¿Juan o Diego? Qué pena. Diego está compartiendo, ¿no?
Sí, pero ahí el punto que corresponde ya es de Juan. No, sino que es para que sigan porque es que está en la número 4. ¿Sí? Estamos, estrategias de abordaje psicosocial, el caso de Peñas Coloradas, comisión. Sí, muy buenas tardes. El compañero Diego nos está Listo. compartiendo la diapositiva. Sí, ahí se está. Sí, ¿Sí bueno. la estás viendo, Diego? Juan, digo, qué pena. No la estoy viendo, pero pues aquí la tengo presente. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Castillo Jaramillo. Vamos a brindar información acerca de las estrategias del grupo número 5 sobre el caso de Peñas Coloradas, haciendo una contextualización pequeña sobre este caso. Hacemos referencia a, a un municipio en el departamento del Caquetá, al lado del río Caguán, donde llegó un asentamiento humano de unas personas provenientes de los departamentos del Huila y otros, huyendo de la violencia y de las faltas de oportunidades en estas regiones. Vivía una comunidad producto de su trabajo agrícola. Con el tiempo fueron llegando los grupos armados al margen de la ley y sustituyeron estos grupos, estos trabajos agrícolas por coca. A raíz de eso se generó bueno, el pueblo era invisibilizado en el país, no se conocía hasta en el año de 1996, cuando ellos iniciaron una serie de protestas para que fueran ayudados por el Estado. Y fueron visibilizados y empezaron a ser marcados como colaboradores del terrorismo en este sector, y fueron tomados por las fuerzas militares en este lugar, en Peñas Coloradas, lo que hizo que se dieran algunos emergentes psicosociales como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la estigmatización, etcétera, etcétera. Producto de este caso que nosotros realizamos o estructuramos 3 estrategias. La primera de ellas encontramos la narración oral, ejemplo de la memoria histórica, teniendo como objetivo principal que las personas logren narrar los hechos vividos y no solamente narrarlos y hacer historia y memoria sobre ellos, sino que también cuenten algunas de las estrategias que ellos han usado para superar aquellos eventos, partiendo del fundamento de que la narración es también una intervención psicosocial que permite a los miembros de la comunidad identificar aquellos impactos de violencia de sus vidas y a través de este ejercicio contar lo sucedido, contarlo teniendo como testigos y colocar en escena teatral aquellas narraciones. Para esta técnica hemos citado a Miriam Jimeno, quien es colombiana, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, egresada de la Universidad de los Andes, y que desde 1993 estudia la relación entre cultura, conflicto social y acciones de violencia. Ella nos refiere sobre la importancia de la comunicación y de la narración que permite a las comunidades convertirse en un vehículo de recomposición y de cultura política. Teniendo en cuenta todo esto de esta estrategia sobre la narración, el contar, el armar una escena teatral de tal manera que se le pueda ayudar a la comunidad para llevar esta escena teatral a un ámbito regional, gubernamental, nacional, para que no sean una comunidad invisibilizada, sino que sus actores violentos sean visibilizados y sus impactos sean visibilizados de tal manera que ellos puedan tener como una estrategia de afrontamiento diferente. La estrategia número 2 la encontramos en las ceremonias de definición, tomado esto de Mitchell White 2004, donde nos habla sobre que todas personas que han sufrido un proceso traumático logren una redefinición por intermedio de las ceremonias de definición, que es contar y recontar y hablar sobre sus historias vividas, y permitir contemplar estas percepciones que ellos tienen para poderlas transformar y pasar del papel de víctima a un papel de sobrevivientes y generar en ellos una identidad.
El hecho de que esta comunidad haya sido tildada o estigmatizada como agentes o colaboradores del terrorismo en Peñas Coloradas hizo que el ejército viera a cada uno de ellos de la comunidad como personas, como guerrilleros. Y empezaron lo que ya hablamos de los emergentes psicosociales muy fuertes en ellos y han generado ciertos traumas como la depresión, la ansiedad, el miedo, el temor, y se busca con esta estrategia de las ceremonias de definición que ellos logren por sí solos encontrar una identidad dentro de su comunidad. Y la estrategia número 3 la basamos sobre el taller de resiliencia, titulado Pasos para transformar los hechos vividos en retos para mejorar tu vida, tomando como referente teórico a la doctora Beatriz Vera Posek, psicóloga clínica de la Universidad Complutense de Madrid, y la que nos afirma que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de poder adaptarse a la realidad vivida y poder tener unas técnicas de afrontamiento para poderla superar. En esta estrategia se busca, mediante las acciones y las técnicas, fomentar sus capacidades, sus destrezas, con el fin de que no huyan de sus adversidades o de la realidad, sino que más bien tengan un control de emociones y sean capaces de que por medio de la creatividad busquen un objetivo claro, unas metas y como quien dice, surjan en medio de las dificultades. La resiliencia es muy importante en todos los aspectos de nuestras vidas y en este caso de Peñas Coloradas lo podemos ver porque ellos aún sueñan con que les puedan devolver sus territorios que han sido entregados en comodato al Ejército Nacional, y pues esperaban que eso sucediera en el año 2019, pero les dieron más tiempo de comodato. Continúa, por favor, Listo. mi compañera Lida. Gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Entre las conclusiones que nos dejó pues el desarrollo del diplomado y pues del trabajo, tenemos el haber leído pues las historias, estas 5 historias del libro Historias de Voces, Historias de Violencia y Esperanza en Colombia. Establecer que la resiliencia como un proceso de superación que frente a situaciones traumáticas generadas ya sea por la pérdida de un ser amado, por hechos violentos vividos por una persona, logran emerger de su estado emocional. Entonces, eso lo pudimos establecer, pues, el caso que nosotros escogimos fue el de Carlos Arturo, y vimos cómo él tiene esa resiliencia para salir adelante a pesar de todo lo vivido durante su proceso y pues después de todos esos emergentes psicosociales que mencionaban mis compañeros que marcaron un antes y un después en la historia de Carlos Arturo, ¿no? También como conclusión, también lo vimos en el fotovoz, esa resiliencia en lo que nosotros hicimos, en poder salir, en poder tomar estas fotos. Vimos que siempre en Colombia, aunque llevamos más de 50 años inmersos en un conflicto armado interno, que ha dejado múltiples secuelas que nos afectan en general, siempre hay ese proceso de resiliencia, hay muchas comunidades resilientes y el deseo de superación pues, que tenemos los colombianos, ¿cierto? Otra pues, de las grandes conclusiones que nos deja es que la fotointervención pues, es una investigación que nos permite, pues, de acuerdo a lo que dice Leonor Cantera, generar pues, conciencia activa del problema planteado y que ese problema pues deja de ser ajeno a nosotros y se empieza a hacer como propio, que ya lo empezamos a interiorizar. Esa fue otra de nuestras grandes conclusiones y de todo lo que podemos aprender nosotros a través de la fotovoz, de todas esas cosas y la narrativa, todo esto que nos deja el poder contar las historias. Fue algo que pues nos aportó muchísimo a nosotros y también pues ese ejercicio de poder también subirlo a esta herramienta tecnológica, al WIS,
y para que sea visibilizado como lo decía, tomando como referente a Jimeno, que, o sea, lo que quiere es visibilizar, desde la narrativa lo que se busca es visibilizar estas historias de las víctimas. Yo creo que la herramienta de WIS es excelente para esto. Sabemos que a muchas personas hoy en día ya no les gusta de pronto ir a un teatro, a ver tal vez una exposición, pero para todos aquellos jóvenes que ahorita están muy sumergidos en las herramientas tecnológicas, digamos que la página de WIS es algo fundamental para mostrar esa memoria histórica de todos estos relatos que desde la narrativa podemos contar, y pues a través de estas imágenes de fotos que son maravillosas, y que nos permiten grandes vivencias y esa parte reflexiva. Nosotros como psicólogos ya en formación y que ya casi vamos a salir a ejercer, digamos que nos permitió esa experiencia reflexiva y crítica, y darle ese valor también, como también de pronto lo decía Michael White, en lo de en las memorias de definición que él hace, encontrarle ese valor a esos eventos traumáticos. Bueno, con relación a los aportes conceptuales del diplomado, ¿sí? Para mí todo ha sido muy, muy significativo, ¿sí? Todo el proceso de lecturas, los casos que estuvimos estudiando, y cada uno de los tutores, bueno, los tutores que nos enseñaron, que también es fundamental, y cada uno de los autores, de los aportes, de acuerdo a los casos elegidos. Frente a esto, podríamos decir que la intervención psicosocial, de acuerdo a Alvis en el 2009, es una nueva forma de denominar las acciones que realizamos los profesionales en ciencias sociales, en este caso nosotros como futuros profesionales y aún los profesionales en psicología, que podemos suscribir a una manera particular de mirar e intervenir las problemáticas psicosociales. También enunciado por Alvis, podemos decir que es una actividad dirigida a la solución de los problemas sociales, que privilegia la participación de los intervenidos y los interventores en su efecto en la construcción de ese cambio social y emancipación con base en esa problemática social que generalmente estamos evidenciando. En el caso de Hallward, citado por Pollard en 1989, en donde habla de la memoria, sugiere que no solo la selectividad de toda memoria, sino también un proceso de negociación, ¿sí? Para conciliar memoria colectiva y memorias individuales, para que nuestra memoria se beneficie de las dos, de todas en sí. No basta que con ello se aporten testimonios, es preciso también que ello no vaya dejado de concordar con sus memorias, sino que también hayan puntos de contacto entre los recuerdos y esas memorias, que por ejemplo pues lo vimos como lo acaba de decir nuestra compañera, con las memorias que vimos con cada una de las diapositivas que presentamos en la herramienta WIS. La subjetividad social, ya desde el 2005, es una conciencia específica, cultural e histórica. Es decir, que la conciencia de sí mismo es la misma subjetividad, y esta no solo se implica en el sujeto con respecto a sentimientos y pensamientos, sino que refiere especialmente al proceso social dado desde el sujeto, ¿sí? Yo mismo, hacia los demás. Y una subjetividad colectiva que ya desde Fabris, en el 2011, donde él refiere que los denominados comunes de los modos de pensar, de sentir y de actuar que tienen los integrantes de un colectivo social, que pueden abarcar los habitantes de una ciudad, de una región, de una nación o de cualquier subconjunto. Sí, ya sí también no solamente nos enfatizamos a nivel de país, sino también a nivel mundial, que es lo que también vemos. De pronto ya me salgo del contexto. Incluye no solo los discursos y representaciones sociales, sino también las emociones, vivencias, acciones de los sujetos colectivos. También Fabris en el 2010 menciona que desde la perspectiva de la subjetividad colectiva es importante establecer los modos de satisfacción y sufrimiento subjetivo, las formas y grados de participación de los sujetos, la evidencia y la libertad de la constricción para ese orden social, y los modos de elaboración de las historias personales y sociales, incluido el vínculo del sujeto con los traumas históricos
o sociales, tanto con las fortalezas y potencialidades colectivas resilientes en el pasado. Bueno, yo también podríamos hablar no solamente del pasado, sino digamos ya enmarcados, potencializar esas vivencias sociales, o sea, ya como algo a nivel individual propio. Podríamos encaminarnos con Faris, de potencializar esas vivencias, que es lo que nosotros en sí estuvimos aprendiendo a través de este diplomado, que me parece muy genial, porque vimos historias de vida algo duras, difíciles, de las cuales nos dejaron mucha enseñanza, y allí enuncia que nosotros debemos potencializar esos, digamos, no viéndolo desde el punto negativo, así como por ejemplo en el caso que nosotros tomamos con Carlos Arturo, sino potencializar esa resiliencia enmarcada en un progreso, no solo para el bien propio, sino el bien de todos, en beneficio de generar esas alternativas de buena calidad de vida para cada uno. De esta manera, este autor especifica que la relevancia de profundizar con detalle las vivencias del contexto individual y social que viven los individuos en un medio de conflicto social. Es decir, todo está enfocado en mejorarnos, todo está enfocado en que con ese granito de arena, cada uno de nosotros podamos hacer que tengamos esa mejor calidad de vida en conjunto y poder solucionar esas problemáticas sociales que hoy en día estamos viviendo. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias para el grupo 5 por esa sustentación. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Entonces, me permiten un momento. Coloco también mi video. Bien. Teniendo como base el relato de Carlos Arturo. De acuerdo a los emergentes psicosociales identificados en este relato, se menciona la afectación física y psicológica, ¿sí? Se entiende que en este caso particular, Carlos Arturo queda con una discapacidad física permanente. Desde lo psicosocial, ¿cómo se puede brindar una orientación para esa ruta de atención que sea efectiva, que apoye a Carlos Arturo, debido a que él menciona con que está de acuerdo con la pensión por discapacidad? ¿Quiere hablar alguno o puedo acotar algo frente a ese tema? Dale, compañero. Sí. Bueno, pues a ver, en este sentido, miremosla, hoy en día precisamente he estado tocando muchos esos temas con relación al problema de la, digamos, no problema, bueno, en sí, lo que tiene que ver referente a ese subsidio, ¿sí? A esa pensión de discapacidad, generalmente ha generado hoy en día en las personas el conformismo, digámoslo desde ese punto de vista. Hoy en día ese es un problema psicosocial en cierta medida, porque muchas personas cuando se encausan solamente por querer vivir de algo que el gobierno le está subsidiando, porque yo ya soy discapacitado y no tengo cómo mismo gestionar mis actividades, esta la vemos como una problemática. Pero sí, porque es que en el caso de Carlos Arturo es alguien que es empoderado de sí mismo, ¿sí? Y yo, como una psicóloga, como alguien que interviene a nivel comunitario, estaría potencializando esa resiliencia, apoyando con los diferentes, bueno, podríamos decir las estrategias que nosotros estamos planteando. Ya no tanto enfocadas como en la parte de la resiliencia, porque ya como individuo él es resiliencia por naturaleza y es empoderado en este sentido. Podríamos decir, generar alternativas de solución que le ayudaran a él a poderse superar como lo que él quiere, ser un médico, alguien que salga adelante, ¿sí? Con esas estrategias, encaminándole con base en las mismas preguntas. ¿Qué harías tú si ya siendo un profesional para ejercer ese cambio social que tanto quieres, ayudando a personas que viven en tu mismo contexto de situación? Yo lo plantearía más que todo como esa solución. No sé los demás, ¿qué opinen? Creo que Diego levantó la mano. Adelante. Sí, señora. Tenemos que tener de acuerdo que las rutas de atención
son encaminadas y vistas como procesos específicos para lograr una atención o un apoyo para una víctima, en este caso como Carlos Arturo. Tenemos que tener en cuenta que él plantea que no han sido efectivas, pero ante esto buscar, particularmente, diría que lo primero, tenemos que buscar una asesoría a nivel jurídico para poder establecer cuál es el verdadero alcance del reconocimiento de él como víctima y cuáles mecanismos existen actualmente dentro del nuevo contexto que hay ahorita con la ley de víctimas, ya que estos procesos han cambiado y se han dinamizado de diferentes formas. Asimismo, cambiar el concepto de víctima para él, digamos que desde la intervención psicológica, es algo muy importante, porque hay que verlo como, precisamente como lo decía Patricia, como una víctima que se empodera de su propio destino y que es capaz de buscar ayuda, que es lo más importante. Entonces, básicamente sería consultar dentro de esta ruta de apoyo cuáles mecanismos entran hoy en vigencia de acuerdo a la nueva ley de víctimas y de acuerdo a ello establecer un plan de acción. De acuerdo, bien. Nos vamos para la segunda y última pregunta. De acuerdo a lo mencionado por Alencar y Cantera, que ustedes lo mencionaron varias veces en 2016, la fotointervención es una investigación que permite generar conciencia activa del problema, que pasa de ser ajeno como propio. ¿Cómo se puede comprender esta definición? Ahí sí dejo a los demás compañeros para que participen. Bueno, entonces, ¿cómo se puede comprender que el problema pasa de ser ajeno a propio? ¿Por qué? Porque lo empezamos a visibilizar. La foto es lo que permite es visibilizar todas estas historias y entonces ya todos empezamos a ver que no es solamente el problema de él, sino que también me afecta a mí, que afecta a la comunidad, que afecta al Estado. Entonces, es por eso que pasa de ser ajeno a volverse propio, a volverse también mi problema. En el momento que lo conozco, que lo reconozco, que lo entiendo, empieza pues a afectarme también a mí. Bien, gracias. Bueno, ya esta última parte me permito hacer una retroalimentación, una reflexión sencilla, entendiendo que pues esta ya es la alternativa para graduarse, que acá ya están culminando un proceso académico que ha sido muy significativo para ustedes. Recordar que ustedes son psicólogos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, que la impronta es en base a lo social comunitario. Recordar que ustedes tuvieron un proceso de formación académica y profesional basado en la adquisición de unas competencias que les han permitido a ustedes hacer unas lecturas, como en este caso en el diplomado, contextualizadas sobre los procesos que se adelantan en las comunidades, ¿sí? Y de esta forma ustedes cuando lleguen también al trabajo en campo van a replicar nuevamente todas estas acciones que quizás acá en este ejercicio académico propusieron, pero que son estrategias que van a ser de acción psicosocial. Entonces recordar que este proceso continúa, no que aquí finaliza, sino que continúa porque ustedes van a seguir trabajando de forma interdisciplinaria, van a seguir haciendo procesos de diagnóstico, de acompañamiento de acción psicosocial, que van a estar trabajando con otros profesionales en campo y pues lo que se busca es que ustedes puedan reconstruir tejido social para la recuperación de vínculos, de relaciones, del bienestar psíquico de las personas, de las condiciones de vida de las comunidades. Entonces, por eso la formación debe ser permanente. Ese es el mensaje en la tarde de hoy y le doy paso al profesor Jorge, que él va a concluir con el encuentro de esta tarde de hoy. Gracias. Gracias, profesora Zuli. Gracias a todos los integrantes del Grupo 5 por su presentación. Quedó Alejandra con la mano levantada. Me gustaría escucharte, Alejandra, para no dejarte ahí como... Bueno, no, pues algo muy cortico, quería hablar sobre el fotovoz y sí. Que la forma en que lo visibilizamos es
por medio de, obviamente, pues de la vista, porque yo no puedo ver las problemáticas que pudo presentar, o sea, yo no vivo en la problemática que presentó Patricia, ni en la problemática que le presentó Diego, ni ninguno de mis compañeros, pero por medio del fotovoz sí la pude evidenciar, la pude ver, la pude palpar, tuve la oportunidad de estar en el lugar de Patricia, que ella con sus fotos, ella mostró algo muy doloroso, Diego también, o sea, cada uno tuvo como esa posibilidad de mostrar algo que duele en la sociedad, pero como yo estoy aquí, pues yo no veo cuál es la problemática que tienen los demás. Entonces, por eso, a eso me quería referir, O básicamente. sea, que lograste la empatía. Claro, completamente, y saber de que yo no soy la única que tuve desmanes aquí en Soacha a causa del vandalismo, sino que viví la parte de la migración, hubo un grupo de migración, entonces uno dice, hay gente que está viviendo en la calle, que utiliza drogas, pero como aquí yo nomás me centro en lo mío, lo que veo, no puedo ver de pronto lo que tienen los demás y fue interesante. Vale, muchas gracias, Alejandra. Muy significativo este Bueno, proceso. bueno, yo quiero felicitarlos a todos. El grupo 5 fue un gran grupo durante el diplomado. De hecho, mirando no solamente las calificaciones, sino mirando lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ese proceso de aprendizaje que cada uno tuvo y se detectaba en los foros, leyendo los foros de ustedes, sus aportes, los informes, viendo el trabajo de la fotovoz de cada uno. Incluso yo vi a Alejandra por allá en Soacha lanzando piedras. ¿Sí eras tú? Ah, No, tú eras la fotógrafa. no llegué tanto. Tú eras la fotógrafa. Yo era la fotógrafa. Bueno, sí, fueron muy buenos trabajos. Digamos que quiero felicitarlos primero por esa parte. Y en segundo lugar, pues de ahí nace esta presentación. No se podía esperar sino algo bueno, ¿sí? Algo no bueno, muy bueno, ¿sí? Muy bueno como lo que acaban de hacer. Manejaron muy bien cada uno de los puntos que se solicitaron. Cada uno de ustedes, digamos, también lo transmitió muy bien. Sé que van a ser muy buenos profesionales todos ustedes, me alegra. Gracias. Dentro de poco seremos colegas, de pronto nos encontremos en algunos escenarios. Y pues bueno, qué chévere saber que estuvimos ahí compartiendo este proceso de enseñanza-aprendizaje a través del diplomado y saber que ustedes salen muy fuertes, ¿sí? De pronto he tenido estudiantes que se pelean mucho conmigo, ¿sí? En los 5 cortes que yo llevo apenas año y medio en la UNAD, pero he tenido estudiantes que se pelean mucho conmigo por la exigencia, ¿sí? Pero esa exigencia es la que forma, esa exigencia es la que hace que seamos mejores cada día, ¿sí? Entonces, yo veo que ustedes van muy bien y los felicito. Dentro de poco ya van a tener su grado, ya terminamos este proceso, el diplomado es opción de grado, ya estamos al otro lado, entonces felicitaciones además por eso. Tengo unos detallitos nomás para que los tengan en cuenta. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, es simplemente parte del proceso formativo y quiero compartirles estos detallitos. Por ejemplo, en la resiliencia, hay que tener en cuenta que la resiliencia es un concepto que viene incluso de la misma física y la química, ¿sí? Entonces, es un concepto que viene de la palabra latín resilio, ¿sí? Y que significa saltar, y si se le antepone el re, significa resaltar, rebotar, es volver a su origen. Entonces, desde la química y la física es, por ejemplo, cuando uno le ejerce fuerza a un material, él se deforma, y tú lo sueltas y él vuelve y retoma su forma, ¿sí? Eso es lo que significa la resiliencia, desde ahí viene. Entonces, en ciencias, en psicología y en ciencias sociales, pues es como que aquella persona, y ya no es una persona porque en los 60 se trabajaba como que era el individuo, ¿sí? 60, 70, 80, pero fue cambiando y con las investigaciones de carácter psicológico, social, comunitario, en la sociología y en otras ciencias sociales y humanas, se fue encontrando que también lo hacían las parejas, las familias, los grupos, las comunidades y la cultura. Ahora se trabaja desde la cultura el concepto también de resiliencia. Entonces, por eso es tan importante ver
que lo tomemos como es, no como de pronto lo sentí en la presentación, como una estrategia. Entonces tocaría transformar un poquito la estrategia, ¿sí? Ya entiendo. Entonces decir, la resiliencia como para tal cosa, ¿sí? Porque si no se nos vuelve un concepto psicológico que podría ser una técnica, y ustedes lo trabajaron como un taller, y los talleres son técnicas. Entonces, si yo quiero trabajar el taller como una estrategia, tengo que cambiar la redacción, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, el taller en su época buena, en los 80s, 70s, 80s, que todo el mundo hacía, o sea, seguimos haciendo talleres, pero están muy revaluados, ahora es otra cosa. Entonces, el taller es el taller como estrategia pedagógica, el taller como estrategia psicológica para tal cosa, ¿sí? Entonces, es cuestión como de ubicarlo bien para que no se nos vaya a confundir como que sacamos de por acá una técnica o un concepto y lo pusimos como una estrategia. Entonces, si lo hacemos así, pues toca transformar la redacción. Es solo eso, para que lo tengan en cuenta. Las preguntas muy bien, me parece que es importante que de pronto a veces por hacer dos preguntas al mismo tiempo terminamos como enredando al interlocutor, y eso pasó en la estratégica y en la circular. Sentía eso, ¿no? Bueno, al fin, ¿qué es lo que quieren preguntar? Entonces como que enreda un poco. Yo fui muy, digamos, muy centrado en esa parte cuando nos reunimos. Si le traten de hacer siempre una pregunta a la vez, ¿sí? Porque nosotros en la academia tenemos esa tendencia, como que armamos todo un contexto para preguntar dos cosas juntas. Entonces, no, tranquilos, una preguntita a la vez, recuerden con qué tipo de comunidades estamos trabajando, ¿sí? Bueno, de pronto en las conclusiones de la imagen y la narrativa, ya en términos de la técnica del PowerPoint, ¿no? El PowerPoint es una técnica de comunicación audiovisual, porque yo le puedo colocar audio, ¿sí? Le puedo colocar música, bueno, lo que yo quiera ahí, y entonces les decía cuando hicimos los tips que una filmina, una lámina con demasiado texto se ve tan aglutinada que uno no sabe por dónde empezar, o la comienza a leer y termina cansado y dice, no, yo no leo más, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esos detallitos, no más para su futuro profesional. El resto lo hace la experiencia, la práctica, y como les dije, ustedes van por buen camino. Entonces, felicitaciones. ¿Qué nos queda entonces del diplomado? Estar pendientes, ya como hicieron la sustentación. Yo voy al revés de lo que dice la guía. Yo prefiero que primero se presenten en la sustentación, porque a veces la gente se enferma, ¿sí? Tiene una calamidad doméstica, uno no sabe, no se puede presentar, y esto es requisito para graduarse, para aprobar el diplomado. Entonces yo prefiero que primero se presenten, solucionen la sustentación, y ahí sí pasamos al repositorio. Entonces yo les estaré este fin de semana diciendo si queda aprobado o no queda aprobado, para que lo carguen en el repositorio, ahí sí, ¿vale? Entonces estén pendientes de eso, y no dejen solo al líder o a la líder que nombraron, porque si hay que hacer algún ajuste, pues una persona sola haciendo ajustes no tiene, digamos, se necesita el apoyo. Es muy importante el trabajo en equipo hasta el final. Bueno, vale, sí, señor. Listo, entonces muchísimas gracias por la presentación, de nuevo felicitaciones, gracias a la profesora Zuli por su acompañamiento, sus palabras, y bueno, nos estamos hablando, ¿vale? Vale, muchas hasta gracias, pronto. bendiciones, que estén muy bien. Bueno, hasta pronto. Chao, profe. Ya nos vemos, profesor.